Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas noches a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Jueces, capítulo 16, y vamos a terminar con la historia del juez que sin ninguna duda, hermanos, es el juez más famoso de la Biblia. ¿Cómo se llama? Sansón. Hoy, amado hermano, vamos a estar predicando bajo el tema la venganza y muerte de Sansón. La venganza y muerte de Sansón. Y antes de empezar, amado hermano, vamos a orar, así como está. Vamos a decirle gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí nuevamente. Gracias porque nos das este privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des el discernimiento correcto, Señor. Padre, que todo lo que vaya a hablar sea para edificación de tu pueblo, Señor, y que todo lo que aprendamos lo pongamos por obra, Señor. Confróntanos, exhórtanos, edifícanos, Padre, a través de tu palabra, pero que esta palabra, como toda tu palabra, sea bendición para cada uno de nosotros y aquellos que nos van a ver. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, amado hermano, en Jueces capítulo 16, versículo, vamos a empezar recordando lo que vimos hace 7 días en Jueces a 16:20, hermano, para después entrar al versículo 23, que fue donde nos toca estudiarlo, ¿ok? Pero antes de entrar a lo que vamos a estudiar hoy, quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos los últimos 3 versículos fueron Jueces 16 del 20 al 23. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Yo creo que este es el versículo más triste, amados hermanos, que hay en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia, donde dice que lo que él no sabía era que Dios se había apartado de él. Y dice el 21, los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos, y llevándoselo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Lo que hemos venido estudiando, amados hermanos, sabemos que Sansón ahora está ciego físicamente. Pero Sansón, amado hermano, prácticamente de adolescente hasta la adultez, ha sido un ciego espiritual. Hermano, hay mucha gente que ve con los ojos normales, pero está ciego espiritualmente. Es más, dice la palabra de Dios que los que no tienen a Cristo no solamente están ciegos, sino muertos en sus delitos y pecados. Verso 22, hermano. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haberlo rasurado. Sansón, hermanos, era un hombre con una cabellera muy grande. Imagínense, era nazareo, dice la palabra. Había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Y Sansón nunca se había cortado el pelo hasta esta ocasión que Dalila logró convencerlo de que le dijera, que le entregara su corazón, que le abriera su corazón. Y decíamos la semana pasada, amado hermano, que nosotros podemos amar a las personas muchísimo. Podemos amar locamente, como se dice, pero el corazón, amado hermano, entrégueselo a Cristo, que es el mejor lugar donde nosotros podemos poner nuestro corazón. Como le digo, Sansón físicamente está ciego ahora, pero espiritualmente había sido un ciego espiritual prácticamente toda la vida, todo ese tiempo. Ahora, Sansón, amado hermano, a pesar de haber sido un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre, no vivió como un hombre escogido por Dios. Y aquí, al cerrar este capítulo 16, vamos a ver, amado hermano, cómo Dios expone toda su gloria en la vida de Sansón. Y muchos de los atributos de Dios los vamos a ver en este capítulo al final. Sansón, amado hermano, como le digo, caminó siempre por vista y no por fe. Yo les pregunto, ¿cómo estamos caminando? ¿Por vista
o por fe. Dice que el hombre espiritual camina por fe, hermano, no por vista. Pero en todo lo que hemos venido leyendo de Sansón, decía algo como esto. Mira, capítulo 14, 1, decía, Sansón vio una mujer en Tignat y fue y le dijo a sus padres, yo vi, con los ojos, hermano, yo vi una mujer de los filisteos, ¿y qué dijo? Y la quiero. Luego, amados hermanos, el capítulo 16, dice que se fue Sansón de vacaciones a Gaza, amado hermano. Gaza, como le decía, era la capital de los filisteos, una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Y dice que Sansón vio nuevamente una mujer ramera y se acostó con ella. Luego nos sigue diciendo, amado hermano, que ahí mismo en Gaza dice que vio nuevamente una mujer de los filisteos llamada Dalila y dice que se enamoró. Y Sansón era de los que se enamoraba, amor a primera vista. Sansón, la mujer que miraba, le entregaba el corazón, hermano. Dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas guardadas, que tenemos que guardar el corazón. Sansón lo entregaba. Sansón era fácil de entregar su corazón. Dalila, Sansón amó a Dalila, amado hermanos. Tal vez se enamoró de Dalila realmente y la amó, pero Dalila jamás amó a Sansón. Si hay algo triste, hermano, estar con una mujer que no lo ame o con un hombre que no lo ama. Y estar enamorado y darle todo a esa persona, pero que esa persona no lo ame. Y dice que Sansón se entregó a Dalila. Cuando por fin le dijo cuál era el secreto, que según él era el secreto de su fuerza, dice que Dalila le dijo, vengan hoy sí, porque hoy sí me abrió su corazón. La mujer supo de la forma que este hombre le había hablado, amados hermanos. Y me quiero detener por un momento, amado hermano, con versículos que nos hablan de cuidar nuestros ojos. Recuerde que le dije la semana pasada, o hace 2 semanas, que Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. Y Job dice que hizo pacto con sus ojos, amado hermano. La versión Reina Valera dice, ¿cómo yo podría ver una virgen? Pero en otras traducciones lo traduce de esta forma, dice, ¿cómo yo podría ver una mujer con deseos sexuales? Hermano, el ver no es pecado, pero el ver con lujuria y con deseos pecaminosos, eso es lo que vuelve pecado. Y si Job pudo hacer un pacto con sus ojos, ¿nosotros podemos? Claro que sí. Hermano, tenemos que saber lo que miramos también. Vimos que Job hizo ese pacto con los ojos porque no quería desear a la mujer sexualmente cuando la miraba. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Nos vamos a detener un poquito aquí para ver estos versículos y que tengamos cuidado. Dios nos quiere, amado hermano, hablar esta noche que tenemos que tener cuidado de lo que miramos. Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lámpara es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Hermano, los ojos, amado hermano, o el ojo es la puerta de la mente y del alma. Lo que usted mira, amado hermano, no sé si le ha pasado, a veces usted está viendo algo y le pasó algo que no tuvo que haber visto o escuchó algo que no tuvo que haber escuchado y siempre viene a resonar cuando nos ponemos a orar. ¿Le ha pasado? Dice, no es tan malo, él lo está viendo, mira, y se lo enseña. Y cuando uno mira, no, ¿para qué me enseñas eso? Y cuando está orando, se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque los ojos, amado hermano, es la puerta de la mente y del alma. No se le olvide eso. Por eso tenemos que cuidar lo que miramos. Mira lo que dice Proverbios 16:2 también, hermano. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 2. Dice, todos los caminos del hombre son
limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Hermano, nosotros a veces hacemos cosas que no están bien ante los ojos de Dios, pero solemos decir cuando queremos hacer eso, nos gusta hacer eso, pero no es tan malo. Pero todos lo hacen. ¿Ah? No, dice que todos los caminos al hombre le parecen, amado hermano, limpios. Hay gente que, amigos que nosotros tenemos conocidos, familiares, que le decimos, eso que estás haciendo no está bien. ¿Quién dice? Para mí está bien. Lo que esta gente no sabe, amado hermano, que un día Dios los va a llamar a cuenta porque Él sondea los espíritus. ¿Ah? Por eso tenemos que tener cuidado lo que vemos, vuelvo y le digo. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta de todo eso, amados hermanos. Sansón, a pesar que Dios lo había elegido, amados hermanos, desde el vientre de su madre y lo anunció, él caminaba en la vanagloria de la vida y no en la gloria de Dios. Pero a pesar de eso, amado hermano, a pesar de Sansón, Dios va a cumplir el propósito con que trajo a la vida a Sansón. Pero le digo, vamos a ver varios atributos de Dios en su esplendor en la vida de Sansón. Y aquellos amigos y hermanos que tienen duda de que la salvación se puede perder, creo que la vida de Sansón, amados hermanos, nos puede dar luz a lo que leemos en Romanos 8. Donde dice que aquel que los escogió, este también los llamó, este también los justificó, este también los va a glorificar. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, como le decía la semana pasada, el domingo, hermano, muchos dicen, aceptan la gracia para la salvación, pero después dicen, si yo no me porto bien, si yo no la cuido, yo la voy a perder. Ahora, les decía ese mismo domingo, ¿cuándo la vas a cuidar si todos los días pecas, todos los días fallas? Ahora, el deber de nosotros como cristianos nacidos de Dios es vivir una vida ejemplar, una vida como la que Cristo vivió. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Nosotros tenemos que vivir como Él vivió, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie lo verá. O sea, a veces no entienden la doctrina de la gracia y creen otras cosas. No, nosotros decimos que no podemos cuidar nuestra salvación porque es algo que Dios nos dio. Es algo, hermano, que no es como una bicicleta o un reloj que se puede ver que ahí está. No, es algo, amado hermano, que cuando Dios nos lo da, si es un regalo por gracia, cuando inmerecido, y cuando Dios nos lo da, amado hermano, también nos da juntamente con nuestra salvación la justificación y la santificación. Ahora, Sansón fue elegido, amado, fue anunciado por el mismo Jesucristo. Y cuando nace, amado hermano, se le fue dicho a los padres cómo lo tenían que criar. Sansón, sin ninguna duda, fue un niño criado mejor que cualquier hijo de nosotros, hermano. Porque Manoa y su mujer sabían cómo lo tenían que criar. Y una evidencia de eso fue su pelo, nunca se lo cortaron. Pero esto nos quiere decir, amados hermanos, también que aunque nosotros crezcamos a nuestro hijo en los principios bíblicos, en el amor de Dios, amado hermano, no es garantía que él va a vivir como un cristiano. Él se tiene que arrepentir de sus pecados, pedir perdón y humillarse a Cristo para ser salvo. Pero sí dice la palabra de Dios que si lo criamos en los caminos del Señor, cuando esté grande va a acordarse de la clase de vida y de clase de enseñanza que se le dio. Pero este Sansón, amado hermano, caminaba bajo la vanagloria del mundo y no bajo la gloria de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Vaya ahí, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Sansón tuvo que haber aprendido esto al final de su vida, hermano. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿se parece a la vida de Sansón? No proviene de Dios, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le hago una pregunta, hermano.
Hasta ahorita lo que hemos venido leyendo de Sansón, estudiando de Sansón, conociendo la vida de Sansón. ¿Sansón ha hecho lo que Dios le ha dicho que tenía que hacer? No. Sansón fue dado a sus padres, escogido por Dios para que diera la gloria a Dios en todo lo que hacía y para que fuera un ejemplo para todo el país, para todo Israel. Y no lo ha hecho, amados hermanos. Pero él tenía un propósito, como tú y yo tenemos un propósito para servir a Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tengan por seguro que vamos a cumplir su propósito. Es más, aquí dice la palabra de Dios que hay vasijas de honra y de deshonra. Aún las que son de deshonra van a cumplir el propósito de Dios. Si no, mira Judas. Hermano, Dios es soberano y Dios siempre hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere. Y eso lo vamos a ver en la vida de Sansón. Vamos a ver un versículo más sobre esto que estamos hablando. Mateo 18:9. Para que ustedes entiendan y que yo entienda y entendamos juntos la seriedad del pecado, hermano. Mira cómo lo puso nuestro Señor Jesucristo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, oiga bien, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Para Jesús el pecado era serio, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, hermano, yo no le estoy diciendo, si usted tiene problemas con ver pornografía, que se saque los ojos. No le estoy diciendo eso. Aquí lo que está diciendo, Jesús está usando una hipérbole, una figura literaria que se llama hipérbole, exagerando el texto. Y lo que le está diciendo, es tan importante no pecar que es preferible estar ciego para no ver lo malo que podemos ver. Es tan importante no pecar que es mejor no tener piernas, pero no caminar rumbo al pecado. Es lo que quiere que nos demos cuenta la seriedad que el pecado tiene, hermano. Y el mundo ahora lo agarra como que nada. Y olvidémonos del mundo, los cristianos. A todos se les hace fácil pecar, hermano. A todos se nos hace fácil fallarle al Señor, cuando no deberíamos de ser así. ¿Me entiende? Entonces, vemos cómo Sansón caminó y vemos todo lo que está aquí. Y parece que Sansón como Salomón al final se dieron cuenta que vanidad de vanidades es todo lo que está en el mundo. Hermano, en el mundo no hay nada para nosotros. Créamelo. No vale la pena regresar por nada del mundo ni por nadie. Nosotros tenemos que estar con papá, porque es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahora sí, vamos a entrar al versículo 23, al estudio de esta noche, para que tuviera la mente fresca usted, hermano. Mira lo que dice el verso 23. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Dagón, amado hermano, era un ídolo falso, un dios falso, y tenía algo peculiar. Dagón era la figura de un hombre, mitad hombre y mitad pez. Y este falso dios era el dios de las cosechas y el dios de la guerra para los filisteos. Una de sus deidades más importantes, aunque también tenían a Astarte y también tenían a Moloch. Pero para ellos Dagón era su máximo dios, el dios de la guerra y el dios de los granos, de la siembra. Y las fiestas que hacían, los sacrificios, sacrificaban animales, hacían fiestas de borracheras y de todo ese tipo de cosas de muchos días para honrar a su Dios. Ahora, cuando Sansón nace, como nace todo hijo de Dios, ¿para qué usted esté en este mundo? Para la gloria de Dios. Si usted no sabe cuál es el propósito suyo en el mundo, es para glorificar a Dios. Ahora, Sansón, amado hermano, nació con un propósito. El propósito era glorificar a Dios. Pero ahora, como Sansón no vivió como tenía que vivir, ¿a quién están glorificando? A Dagón.
a un falso Dios. Hermano, cada vez que nosotros los cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer, le estamos dando chance al mundo y a las religiones y a las herejías falsas, amado hermano, que digan, nosotros tenemos la razón. Sansón tuvo que haber sido un hombre santo para el Señor, apartado para el Señor, viviendo bajo los conceptos y preceptos que Dios le había estipulado en su palabra. Pero él no lo hacía. Y ahora vemos a Sansón, amado hermano, esta gente alegrándose porque habían agarrado al siervo de Dios. Tú sabes que el mundo se alegra cuando un hijo de Dios se cae. Es celebración, hermano. Se alegra. Mire, la gente habla de todos los cristianos. Pero ellos no hablan solo por hablar, porque recuérdate, la lucha no es contra carne ni sangre, sino lo que está atrás de esas personas. Principados, demonios, malos espíritus. Eso es lo que la pelea, no con estas personas que solo se dejan usar. Pero ellos no solo hablan por hablar. ¿Te gustaría, amado hermano, verte en la calle, verte en el mundo de nuevo? Eso les gustaría. Cuando todos deberíamos de alegrarnos porque alguien cambia, ¿sí o no? Sería, wow, cambió, qué bueno. No, la gente dice, yo no le creo nada. Un día va a volver a caer. Y esas son las cosas que dice. Cuando Sansón cayó, amados hermanos, en las manos del filisteo, dice que se alegraron. ¿Y sabe cuál es el problema aquí? Que Sansón era el representante de Israel. Y Sansón era el único juez, amado hermano, que él no necesitaba un ejército, porque él mismo era el ejército. ¿Cuántos mató con una quijada de burro? ¿Cuántos? ¿Te imaginas cuánto que hubiera hecho con el burro entero? Elimina a todos los filisteos. Ahora, cada vez que Sansón ganaba, cada vez que Sansón vencía a los filisteos, ¿quiénes decían los filisteos que le daban la victoria a Sansón? Jehová de los ejércitos. Cada vez que un pueblo le ganaba a otro, el Dios de ese pueblo, amado hermano, era como el que les había dado la victoria. Al Sansón perder, ¿qué están diciendo los filisteos? Volvámoslo a ver, dice, y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. En buen español, Dagón venció a Jehová. Un Dios falso, un ídolo que no tiene nada de poder, le están dando la gloria porque el Hijo de Dios falló. ¿Se fija la magnitud de que cuando un cristiano o un hijo de Dios peca, hermano? Es muy grave, amado hermano. Por eso tenemos que estar pendientes. Mira lo que dice el 24. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decía, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Ellos están diciendo, nuestro Dios nos lo dio, nuestro Dios venció al Dios de Sansón y ahora lo tenemos, lo ha entregado en nuestras manos, este que nos asolaba. Hermano, el hombre que daba miedo, el hombre que influía respeto solo con verlo porque sabían quién era su Dios, ahora entregado en las manos de sus enemigos. ¿Sabe cuál es el problema de Sansón? El problema que tienen la mayoría de los impíos. Y nosotros estuvimos ahí mucho tiempo y muchos cristianos todavía están ahí. Es que vive en pecado, pero como las cosas le salen bien, él cree que siempre se va a librar y se va a salir con la suya. Hermano, hay muchos creyentes que viven pecado y dicen, pero nunca me han visto, nunca me han agarrado, nunca me han atrapado. Y siguen viviendo como que nada pasa. Cuando Sansón le cortaron el pelo y le dijeron, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Qué dijo Sansón? Voy a salir de esta como salgo de las otras, como he salido de las otras. Va a llegar un día que la misericordia de Dios se acabó. Y ya no vas a poder salir. Y si sales, vas a tener las consecuencias que tuvo Sansón. Hay que tener cuidado, hermano. Verso 25. Y sucedió, dice, que cuando estaban alegres, o sea, esto era borrachos, hermano. Se pusieron bien alegres. Cuando estaban alegres, dijeron,
llamen a Sansón para que nos divierta. Oiga bien, el hombre que les daba miedo ahora sirve de diversión. ¿Te imaginas, hermano? Cuando la gente te dice, no, hombre, si se está mejor en el mundo, salte de la iglesia. No vayas a la iglesia, quédate aquí. O cuando estás siendo tentado por un pecado. Mira, el diablo te dice, todo el mundo lo hace, no es tan malo. Quédate, no vayas, disfruta, eres joven. Pero después de que caes en pecado, ¿quién es el que te acusa? El mismo diablo. Y no que eras cristiano. Y no que muy cristiano. Eso viene del diablo, hermano. Eso viene del diablo. ¿Vistes? Que vas a ser cristiano. Y el que no conoce la palabra de Dios va a correr al mundo, hermano. El diablo es el tentador, pero el diablo también es el acusador. Que no se le olvide eso, amados hermanos. Sansón nació para darle la gloria a Dios, como le digo, pero su mal ejemplo le está dando la gloria a un ídolo falso, a un ídolo pagano, para la cosmovisión de estos filisteos, amado hermano. Su Dios había vencido al nuestro. Su Dios había vencido al Dios verdadero. El hombre que cuando Jehová estuvo con él, infundía miedo, amados hermanos. ¿Se acuerda cuando llegó a Gaza y se acostó con la ramera? Ninguno lo enfrentó. Cerraron las puertas y dijeron, en la madrugada lo atacamos y lo matamos. Cuando se levantaron estos hombres, ni puertas habían, hermano, ya le había llevado Sansón. Era un hombre que daba miedo. Lo mirabas, influía temor. ¿Por quién? ¿Por él? No, por el Dios que tenía Sansón. Hermano, lo que nosotros somos es porque Dios está con nosotros. Eso es lo que vale de lo que nosotros somos. Ya va a ver lo que dice el verso 26. Se divertían con él, dice el 25. Y sabe, hermano, dice, y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron, llamad a Sansón para que, ¿qué dice? Nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y los pusieron de pie entre las columnas. Mira cómo lo dice la Reina Valera. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, cuando ya estaban borrachos, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierte. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, dice. Oiga bien, y sirvió de juguete Sansón a los filisteos. Es increíble, amado hermano, como le digo, que aquel hombre que influía temor en los filisteos, ahora sea juguete de los filisteos. ¿Cuántos han oído? Y esto pasa, hermano, no solo en el tiempo de Sansón, ahora. ¿Cuántos han oído del teólogo de la calle? Un hombre colombiano que es borracho, es un hombre con condición de calle, borracho, todo el tiempo está drogado, está borracho, y el hombre sabe mucho de la palabra de Dios. Ahora, ese hombre lo entrevista a un montón de influencers, un montón de tiktokers, de youtubers. ¿Para qué sirve este hombre en la condición de borracho hablando de Dios? Como de juguete. Para divertir y para entretener a los mundanos, hermano. Porque qué buen ejemplo, por mucho conocimiento que tiene este hombre, puede servir de ejemplo para otro. ¿Te imaginas lo que dice el mundo? Si este hombre con todo ese conocimiento y con su Dios que es todopoderoso y que es soberano, y mira cómo está. ¿Tú crees que alguien quiere creer en el Dios que tiene el teólogo de la calle? Oye, si no lo puede sacar ni a él. Es drogadicto, está en condición de calle, es un borracho, pero sabe mucho de la palabra de Dios. ¿Dónde está su Dios? Sirven, amado hermano, para agarrar like y views. Y para servir de juguete de los del mundo. Y tenemos que tener cuidado. En Honduras tenemos un caso así de un hombre que cuando empezó, aunque hablaba fuertemente, la gente decía, este hombre es de Dios, porque hablaba la palabra de Dios. Y es conocido como el apóstol Chago, o el apóstol Santiago. ¿Para qué sirve ahora el apóstol Santiago en las redes sociales? Para entretenimiento y como juguete del mundo, hermano. ¿Por qué? Porque estos hombres se fueron tras la vanagloria
del mundo y se olvidaron y se apartaron de la gloria de Dios. Y Dios se apartó de ellos, hermano. Verso 26. Y dice, entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano. Imagínense, ¿quién es el que nos tiene que guiar a nosotros? ¿Un muchacho o Dios? Dios, hermano. ¿Quién está guiando a Sansón? Un muchacho, hermano. ¿Ah? Un hombre que nació con dones y talentos exagerados. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que los dones y talentos que Dios nos haya dado a nosotros no quiere decir que nos santifican. ¿Ah? Así como los tenemos, amado hermano, si no nos santificamos para el Señor, de nada nos sirven, hermano. ¿O cuánto cantante que estaba en la iglesia anda ahora cantando en el mundo? Entonces, de nada sirve tener dones y talentos si la presencia de Dios no está con nosotros. De nada. Hermano Henry, es lo que es aquí por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y porque Dios está con él. Si no, amado hermano, hasta la gracia pierde uno. Hasta la gracia. Pero le digo, lo bueno, como dice la palabra de Dios, su gracia es mayor. No es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y que no se nos olvide eso, amado hermano. Es a pesar de nosotros. Verso 27. ¿No leíste? Ok. Entonces Sansón dijo al muchacho, que lo tenía de la mano, sí. Déjame palpar las columnas sobre las cuales el edificio descansa para apoyarme en ellas. Y Sansón, espero que le haya dicho ese niño que lo andaba, o ese muchacho que lo andaba jalando y de la mano, oye, salte porque voy a botar esta casa. Porque si no, hasta el chamaco que lo puso ahí se fue en la catástrofe que causó Sansón al final, porque va a destruir el lugar. Y dice que el muchacho lo llevó y lo pudo hacer que se apoyara sobre las columnas. 27. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermano? Esta era una fiesta top. ¿Se acuerdan de ese término? Una fiesta, amado hermano, donde estaba la crema y nata de los filisteos. Una fiesta donde estaban toda la gente más importante de los filisteos en Gaza. Acuérdense, esta era como la capital. Y ahí estaba la crema y nata de todos los filisteos. Y sobre la azotea, dice, había como 3,000 hombres y mujeres. Solo en la azotea habían 3,000 hombres y mujeres. Mirando mientras Sansón los divertía. La palabra de Dios dice en la Reina Valera, hermano, en este versículo, estaban mirando cómo se encarnecían o miraban el escarnio de Sansón. Aquí lo traduce ya la Nueva Biblia en las Américas y dice que escarnio, amado hermano, es que cuando llevaron a Sansón se burlaban de él. Hermano, el mundo no nos ama. El mundo despreció a Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, antes de ser crucificado, ¿qué hicieron? Lo escarnecían. ¿Qué quiere decir escarnecían? Se burlaban de él. Había gente que le dijo a Cristo, amado hermano, a tanto salvó y no se puede salvar él solo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pasaban y movían la cabeza así como yendo. Escarnecían a Jesús. El mundo es lo que quiere hacer con nosotros. Burlarse, de más, se burlan de nosotros. Para muchas personas, amado hermano, ser cristiano es sinónimo de ser tonto, de ser pobre. ¿Ah? Y muchas veces la culpa la tienen los mismos cristianos porque todo el tiempo viven llorando. ¿Ah? Pero para el mundo, ellos nos miran así, gente pobre y tonta, que no tiene inteligencia para prosperar por ellos mismos, sino esperan que Dios les da todo. Hermano, al menos los verdaderos cristianos que hemos conocido de Dios, sabemos que la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, nosotros no estamos esperando los verdaderos creyentes que nos regalen nada. La palabra de Dios nos dice que el que quiere prosperar tiene que trabajar. Ese es el verdadero creyente. Y sabemos, amado hermano, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo que está en la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Añadirlo a nuestras vidas. Esa es la vida del verdadero cristiano. Esta gente
escarnecía a Sansón, se burlaban de Sansón. ¿Ah? ¿No fue este el que mató 1000? ¿No fue este que en una noche mató 30 hombres? Y mira cómo lo andan ahí. Tienen que andarlo de la mano porque ni siquiera puede caminar solo. El mundo encarneciéndose de Sansón, los filisteos encarneciendo a Sansón, divirtiéndose con Sansón. ¿Se imaginan? ¿Ustedes creen que Dalila estaba ahí? ¿Qué creen? ¿Ah? Claro, hermano. A Dalila era la invitada especial. Ella fue la que lo engañó. Ella fue la que jugó con sus sentimientos. Ella fue la que le robó el corazón. Esa fue la mujer por la cual Sansón perdió la cabeza, los ojos y el pelo. Yo me imagino a Dalila cuando vieron entrar a Sansón sentada a la silla de uno de los más principales, decía, mira ese, con este cuerpecito lo agarré. ¿Ah? Riéndose. ¿Por qué? Porque ahora muchos van por vista, hermano. Dalila había sido una mujer bonita. Sansón puso los ojos en ella y lo engañó. A tal punto que lo llevó a pecar. A tal punto, amado hermano, que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte primero espiritual. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Dice que cuando se despertó y dijo, voy a escapar como las otras veces, se dio cuenta que Jehová ya no estaba con él. Ahora, la diferencia de Sansón y nosotros es que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. La diferencia de nosotros es que somos templo y morada del Espíritu Santo. No nos abandona. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no se va a salir, como dicen muchos. No es que ya el Espíritu Santo se fue. No, la palabra de Dios dice, no contristez al Espíritu Santo. O sea, no lo entristezcas. Hermano, cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Cada vez que tú haces lo malo, piensas lo malo, hablas lo malo, ves lo malo, caminas hacia lo malo, ahí va Dios contigo. Y está viéndote lo que estás haciendo. Es el Roí, el Dios que todo lo ve. Y dice, hermano, 28. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y aquí hay varias cosas interesantes. Primero, hermano, es la segunda vez en todo lo que hemos estudiado, estos 3 capítulos de Sansón, la segunda vez que ora a Dios. ¿Cuántas veces oras a Dios? En toda tu vida, como Sansón, 2, o como Sansón solo cuando estamos necesitados. Segunda vez que ora, hermano, en todo lo que hemos venido. ¿Por qué? Porque Sansón se la pasaba chili, se la pasaba tranquilo, se la pasaba bien. Se la pasaba en los viñeros cuando no tenía que estar en los viñeros. Se lo pasaba en los velorios cuando no tenía que estar en los velorios. Se la pasaba enamorando el yugo desigual con mujeres enemigas. Él creía que estaba bien. ¿Por qué? Porque se la pasaba en la vanagloria del mundo. Pero al final hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice, pero al final son de muerte. A Sansón le pasó todo eso, hermano. Pero Sansón también tiene un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y que no suelta de la mano a sus hijos, hermano. Ahora, Sansón invocó, por favor, Señor, Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Hermano, Dios no se olvida de nosotros, somos nosotros que nos olvidamos de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice Isaías. Ustedes, nosotros, dice Dios, son infieles, yo permanezco fiel. El impío, amado hermano, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, está una oración de que el Padre lo oiga. La oración de arrepentimiento. Señor, perdona mis pecados. Dice que Él no echa fuera a ninguno de los que Él vienen. Que Él no echa fuera a ninguno que viene con un corazón contrito y humillado. El impío, el mundano, como le dicen ahora, amado hermano, está una oración a que Dios lo perdone. Pero la vanagloria del mundo y los deseos de la carne no permiten que eso pase. Que no
nos pase eso a nosotros, hermano. Aprendamos de este juez, aprendamos de que es mejor servirle a Dios que servirle a esta carne, que servirle al mundo. Porque el día que le fallemos a Dios, se va a encarnecer con nosotros. Se van a burlar, se van a reír de nosotros. Otra cosa, hermano. Dice que te suplico que me des fuerza solo esta vez. Cuando Sansón le dijo a Dalila su secreto, ¿dónde creía Sansón que estaba su fuerza? En el pelo. Ahora, el peludo ahora ¿cómo está? Está pelón. Tráiganse al pelón. Ya no le decían traigan al peludo, no, tráiganse al pelón. Le empezaba a crecer el pelo. Sansón se dio cuenta que su fuerza, su vigor, su presencia, no era por él, no era por su pelo, sino era por el que estaba por él, por Dios, hermano. Ahora, qué bueno que Sansón se está arrepintiendo, qué bueno que Sansón se acordó de Dios. Pero aquellos que nos ven, amado hermano, ¿qué están esperando para acordarse de Dios? ¿Que le saquen los ojos? ¿Que les corten una mano? ¿Que se queden inválidos? ¿Que tu familia se destruya? ¿Qué estás esperando para volverte a Dios? Para acordarte que ahí está Dios y decirle, Señor, perdóname. Clamo a ti para que me perdones y que me des nueva fuerza, como la del búfalo para seguir adelante. Hermano, estamos en una oración como Sansón. ¿Qué está esperando? ¿Que pierda el trabajo por andar con una relación que no es que no debería de tener? ¿Que su esposa o su esposo lo deje porque está hablando con personas que no debería estar? ¿Qué estás esperando? Hoy, en la noche, que tenemos que volverse a Cristo, hermano. Hoy es el día que puedes decir, si es cierto, he estado tan apartado de Dios que ya la vanagloria del mundo ya me tenía ciego como Sansón. Voy a clamar a Dios. Y Dios está presto para escucharnos, hermano. Para escuchar a los impíos. Escuchar a aquellos creyentes que se han apartado y han andado mal. Dios está ahí esperándolo como el padre esperaba al hijo pródigo. Pero es ya, hermano. Sansón, no esperemos llegar al punto donde está Sansón, ciego. No esperemos al punto que diga Dios, eres mi hijo y mejor te voy a llevar. Porque nomás no aprendes. La palabra de Dios dice que a unos corrige, hermano, y hay unos que hasta duermen, dice. Y ahí no está hablando mundano, está hablando de hijos. Dios cuando nos corrige, si mira que no, hasta nos puede llevar, hermano, para que no sigamos en esta vida haciendo lo malo. Y dice, con todo y que clama a Dios, hermano, Sansón todavía no entiende lo que debería entender. Sansón, en vez de decir, Señor, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza para cumplir tu voluntad, para cumplir lo que me mandaste a hacer en esta tierra, para cumplir tu propósito. ¿No debería ser esa la oración de Sansón? Pero mira Sansón, ¿para qué quiere fuerza? Para vengarme, dice. Hermano, hay gente cristiana que no entiende la palabra de Dios. Unos porque están mal enseñados, otros porque no son cristianos. Pero hermano, Sansón era un hombre escogido por Dios. Y Sansón todavía no entiende a cabalidad todo. Pero le digo, Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dice, para vengarme ahora de los filisteos, por Dios, por el pueblo. ¿Por quién quiere vengarse? Por él. Estos me sacaron los ojos y los quiero matar. Permíteme tener fuerza una vez más para matarlos a todos. Pero con todo y eso, pero le digo, a pesar de nosotros, hermano, Dios cumple el propósito que tiene. No es por nosotros, es a pesar de nosotros. El mundo te dice, es por ti. Tú eres la punta de lanza, tú eres la cabeza del león, tú eres el victorioso, tú eres. No, hermano, es Él, no nosotros, Él. Y si entendemos eso, amado hermano, Dios siempre nos va a dar la victoria porque nosotros peleamos del lado de la victoria. Siempre vamos a ser victoriosos en Cristo. 29. Y Sansón, dice, agarró las dos columnas de en medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas
con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre otra. O sea, este hombre era exagerado. Los que han visto la película Hércules, hermano, de los griegos, lo copiaron de aquí. Sansón es 400 años antes que los griegos inventaran a Hércules. Pero en Hércules, en la película, hay una parte donde hacen esto también. Pero no fue Dios copiando al hombre, sino el hombre copiando lo de Dios. Dice, Sansón agarró las dos columnas de en medio sobre las que el edificio descansaba, se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre otra. 30. Y dijo Sansón, por eso la prédica se llama Venganza y Muerte de Sansón. Porque primero Sansón dijo, permíteme vengarme de esta gente. Pero Sansón, amados hermanos, al final ya no solo pensó en él, sino que quiso culminar su vida, como dice la palabra de Dios que nos deberíamos de presentar nosotros. Sansón fue un sacrificio vivo para Dios. Sansón ahí ya no se vio más egoísta y dijo, bueno, permiten matarlos a todos, pero a mí ponme un tubo de acero que no me toque ninguna piedra. No, dijo, que muera yo con ellos. Ya Sansón había entendido, amado hermano. Yo creo que en el tiempo que lo tuvieron de buey y de burro, porque eran los animales que le daban vuelta para moler, el tiempo que estuvo ahí Sansón, amado hermano, tuvo que haber recapacitado y haber pensado, ¿qué clase de vida he llevado? Hermano, hay gente cristiana que anda ahorita en el mundo, saben que está mal, pero siguen dando vuelta como el burro, como el buey. Y muchas veces Dios les da un destello de claridad como se lo dio a Sansón y razona y dice, ¿qué hago aquí? Yo puedo volver a mi casa donde hasta los criados comen mejor, dijo el hijo pródigo. Yo puedo clamar a Dios y Dios me va a responder. Son destellos de claridad que tiene la gente que anda apartada en el mundo, hermano. Pero es su responsabilidad clamar. Es su responsabilidad reconocer que están mal. Es su responsabilidad correr a Cristo y humillarse. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida, amados. O sea, Sansón cumplió lo que Dios le había dicho que hiciera. Al matar toda la crema y nata de los filisteos, empezó a liberar a Israel. ¿Se acuerda cuando empezamos a leer esto? Tu hijo, le dijeron a Manoah, va a empezar a liberar a Israel. Y Sansón lo hizo. Sansón en una sola noche mató como 6,000, 7,000 los que hayan habido ahí. Cuando vivos lo había matado como 1,300, por lo menos en la Biblia, lo que quedó escrito. Y dice que los que mató fueron más de los que había matado Sansón en vida, hermano. 31 y último. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoah, su padre. Él había juzgado a Israel. ¿Cuántos años de misericordia le dio Dios a Sansón? 20 años, hermano. Ahora, aquí hay algo bien importante que nos tiene que servir a nosotros, a los cristianos y hasta los que no son cristianos. Niñas, jóvenes, adultos. A veces nosotros preferimos la gente de la calle que hasta nuestra propia familia. A veces amamos más a la gente que no es nada de nosotros que nuestra propia familia. Y a veces estoy hablando, amados hermanos, tanto de la sangre como la familia de la fe. A veces amamos a otros más que a esta familia. ¿Sabes los que van a estar contigo el día que te mueras? ¿Sabes quiénes son los que realmente te van a llorar y te van a acompañar cuando estés ahí? Dice que sus hermanos y toda la casa de su padre.
Hermano, no se dé el lujo de estar enojado con su hermano, con su papá, con su mamá, con sus tíos, con sus primos. ¿Para qué pierde el tiempo eso? ¿Mm? Cuando Sansón murió, Sansón ni se acordaba de su gente, hermano. Sansón solo pasaba allá en Gaza, de fiesta. Y todos los amigos, ¿se acuerdan los 30 amigos que tenía? Ninguno. El día que te mueras, quien va a estar allí es la persona que realmente te ama. Es la persona que realmente le interesa. Esos son los que van a estar ahí. Pero no pierde el tiempo de estar enojado con su hermano, con sus hijos, con su papá, con su mamá. Porque muchos que se dicen cristianos, hermanos, no le hablan a la mamá. Odian al papá, odian a los hijos, odian a los primos. No. Si imagínate que Jesús nos manda a amar a nuestro enemigo, imagínate a la familia. Y al final, hermano, como dice esto, la familia es la que va a estar ahí. Dice que bajaron sus hermanos y toda la casa de sus padres y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol. En la tumba de Manoa, su padre, él había juzgado a Israel 20 años. Ahora, ¿qué podemos sacar de la vida de Sansón, hermanos? ¿Ah? Número uno, hermano, que el mundo pasa y todo es vanidad, como dijo el rey Salomón. Sansón lo entendió. Todo es vanidad en este mundo, hermano. Decía la canción, la alabanza temprano, es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Y es verdad. El mundo va a pasar, amados. Número dos, aquí vemos los atributos de Dios en su esplendor, hermano. Dios, si te escogió desde antes de la creación del mundo, Dios es un Dios omnisciente. Quiere decir que Dios todo lo sabe, hermano. Eso es omnisciencia. Y si Dios te escogió, sabía que Sansón iba a ser como era, ¿sí o no? Y a pesar de eso, lo escogió. Número dos, el atributo de la inmutabilidad. Dios no cambia. Dios escogió a Sansón y lo puso como juez de Israel y le dijo que iba a liberar, iba a empezar a liberar a su pueblo. Cuando Sansón se empezó a portar mal, Dios lo corrigió, pero Dios no cambió y dijo, no, ya Sansón ya no, mejor voy a levantar a otro. No, fue Sansón. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Número uno, Dios no se equivoca. Número dos, Dios no cambia. Y tercer atributo que lo vemos en su esplendor es la soberanía de Dios, hermano. Con todo y que Sansón no quería hacer lo que Dios quería, le había ordenado que hiciera, ¿qué terminó haciendo? La voluntad de Dios. Eso es soberanía, hermano. Y Dios es soberano sobre todos nosotros. Lo entendamos o no lo entendamos. Dios siempre va a hacer su voluntad a pesar de nosotros. Dios hizo su voluntad a pesar de Sansón. Ahora, ¿sabe lo maravilloso de Dios, hermano? Que cuando Sansón clamó y se arrepintió, Dios muestra su atributo, que es el que más nos gusta a todos, el del amor. Y Dios lo perdonó. Y vamos a Hebreos 12, amado hermano, léalo allá en su casa. Y dice, el tiempo no me ajustaría, dice el escritor de los Hebreos, si le empezara a hablar de los jueces de la Biblia. Y empieza a hablar de Sansón. Empieza a hablar que Sansón es uno de los héroes de la fe. ¿Se imagina el Dios que tenemos, hermano? Pero le digo, si usted es escogido, amado hermano, usted va a ser salvo. Ahora, ¿cómo quiere ser salvo? ¿Caminando, dándole la gloria a Dios o pasando todo ese montón de penalidades? Terminando sin ojos, o tal vez en un hospital, o tal vez en una silla de ruedas, o tal vez solo. ¿Cómo quieres llegar? ¿Cómo quieres terminar? ¿Por el lado bueno o por el lado malo? Pero una cosa sí te digo, si Dios te escogió y te puso en esta tierra con un propósito, al final lo vas a cumplir. Pero tú decides si por el lado bueno o por el lado malo. Amén. Oramos. Dámonos de pie. Vamos a orar.
Ninguno de los hombres que Dios ha puesto, que ha escogido, hermano, se ha perdido. Y todos fueron hombres comunes y corrientes. Todos. Desde Adán a Sansón, pasando por Moisés, pasando por Noé. Todos se equivocaron, hermanos. Dios dice que nosotros vamos a ser perfectos hasta que Él venga, porque este cuerpo que tenemos pecaminoso no puede entrar al cielo. Y dice la palabra de Dios que esto incorruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad para poder ascender al cielo juntamente con Cristo. Y así como Él es, así vamos a ser nosotros como Él. Qué maravillosa promesa, hermano. Esperémoslo con la fe puesta en el Señor. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este estudio de la vida de Sansón. Creo que ha servido para vernos en Sansón nosotros mismos, Señor. A veces pasamos dificultades, problemas, desiertos, pruebas, por nuestra culpa, Señor. Por la vida que queremos llevar, por cómo queremos manejarnos sin obedecerte. Tu palabra dice, Señor, que todo aquel que tú agarras por hijo lo corriges y lo azotas, Señor. Y vamos a terminar como Sansón haciendo tu voluntad. Gracias por enseñarnos, Señor, en plenitud estos atributos tuyos, Señor, en la vida de Sansón. Cualquiera hubiera creído que Sansón era un hombre que se iba a perder al final, porque nunca cuidó su salvación, Padre. Pero era tu hijo, Señor. Y cuando tú lo escogiste, Señor, tú tenías un propósito que sabías que iba a cumplirlo al final, porque tú todo lo sabes. Porque tú no cambias, porque tú eres todopoderoso. Y nadie ni nada, Padre, puede quitar tus planes, Señor. Qué bueno sería que todos los cristianos entendiéramos eso, porque descansáramos más en ti, Señor. Hemos visto la vida de Sansón, Señor, y nos reflejamos en muchos aspectos de esa vida, Señor, porque a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, Señor. A veces nos gana la vanagloria, Señor. A veces nos gana el orgullo, lo egocéntrico, Señor. Y nos olvidamos, Señor, que si somos algo es por tu misericordia y por tu amor. De verdad te damos, te adoramos, te glorificamos por tu gracia, Señor, por tu amor incomparable. Ayúdanos, Padre, como dice tu palabra, y estamos confiados en eso, Señor. Que si tú comenzaste la buena obra en nosotros, estamos 100% seguros que tú también la terminarás. Y te damos la gloria y la honra por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, y vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Y quiero que vaya con eso, hermano. Ese último versículo que dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros también la terminará. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Que nadie le olvide, hermano. ¿Preguntas sobre el tema? Ahí está el tiempo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues haga su pregunta para que se vaya claro como el agua o claro como el chocolate. ¿No hay? Hermano Henry. Muchas gracias, hermano. ¿Qué forma cree que se burlaban o los divertía él a ellos? Porque dice que Sansón lo hacía. Yo digo que lo puyaban o lo golpeaban, y cuando se volteaba a ver parecía un bobolón ahí siguiendo a la gente, queriéndola agarrar, y no podía agarrar a nadie. Entonces se reían de él así como bromeando, haciéndole bromas, haciendo que siguiera gente, y estaba ciego, no los podía agarrar, o le metían el pie, se tropezaba y se caía. Por eso tenía que andar un muchacho que lo anduviera, porque dice que después el muchacho le agarró la mano y lo llevó y le dijo a Sansón, ponme en las columnas y no te vayas, quédate aquí conmigo. También eres filisteo, sí, bueno, quédate aquí conmigo. Te vamos a dar para los chicles. ¿Alguien más? Bueno, no hay más preguntas aquí, hermano. ¿Hay preguntas o saludos en Facebook? Hablando de eso, se me vino otra pregunta. ¿Cree que Sansón conocía ese templo? Porque dice, sabía dónde estaban las columnas. Bueno, dice que el muchacho lo llevó donde estaban las columnas. Que le dijo, llévame donde están las columnas. Ponme en medio para que yo las pueda tentar.
Entonces el muchacho lo llevó ahí. Le había dicho, las más buenas, las más gruesotas, ahí ponme. Ok, Elizabeth Rivas dice, Dios los bendiga, excelente palabra. Dios te bendiga, Elizabeth, hasta Honduras, grandemente, y a toda la familia, hermano Roberto Acosta, hasta Honduras. También a doña Gloria, también a Tegucigalpa, gente de Tegucigalpa, el Carrizal, siempre nos miran y nos siguen. Que Dios los bendiga grandemente. Y pues a todos aquellos que son seguidores de la página de La Puerta Estrecha en YouTube y en Facebook, que le hacemos la invitación que compartan nuestros videos para llegar a más personas con la sana doctrina del Señor. En el video también aparece el enlace de la dirección, puedes ver la dirección, y somos La Puerta Estrecha, la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Y te hacemos la invitación de siempre, si tú no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de nuestra familia. Si tienes dónde congregarte, pero no tienen estudios bíblicos y quieres ser parte de estos estudios, son gratis, te invitamos a venir también. Aquí todos son bienvenidos, hermano, ¿ok? Así que soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Si Dios quiere, seguimos con el estudio de Romanos el día domingo y aquí nos vemos si es la voluntad de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima.